Amigos y amados hermanos en Cristo Jesús, estamos desde esta playa de Balboa transmitiendo, Señor, la palabra de Dios en esta hora y pues estamos saludando a todos en el mundo entero, sabiendo, Señor, que ellos van a escuchar su mensaje y ellos van a estar escuchando a través de las redes sociales cada mensaje que se pone. Señor, gracias porque ya oramos antes en este momento y ahora estamos con nuestros amigos, por decir así, de que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios siempre que posteamos un mensaje. Gracias, Señor. Le bendecimos, le exaltamos, Señor, y sabemos que todos nuestros hermanos en Cristo y todos nuestros amigos están atentos a cada prédica de su palabra. Yo sé que están poniendo atención y yo sé que están meditando en sus corazones, que eso es lo más importante, venir a nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Así pues, en este momento me dispongo en esta hora, creo que son como las 5 de la tarde, no, como las 4 de la tarde, mejor dicho. Estamos aquí con un sol un poco, no muy radiante, pero está bueno, está un poquito caluroso, está quieto aquí. Aquí donde estoy sentada, hace un año atrás o un poquito más, estaba yo predicando aquí. Y una semana después vino el agua esta y se metió hasta acá, toda esta parte. Este muro es nuevo, este muro no existía antes. Todo esto fue hecho, creado, porque se metió el mar en todo este lado. Y yo he venido diciendo en toda esta zona que tuvieran cuidado porque el mar se podía meter. Pero en esa semana que sucedió esto, gracias a Dios no me encontraba yo por estas áreas, yo estaba en otras áreas predicando. Y pues ahora, después de un año, estoy volviendo aquí con otra prédica más en este lugar. Y continuamos siempre hablando la palabra y siempre visitando estos lugares porque sabemos que aquí hay gente hispana y aquí hay gente que entiende español y también hay gente que mira los videos y ponen el closed caption para poder entender qué estoy diciendo yo en español. Así en esta tarde pues me refiero a ustedes como personas pensantes, como personas que están sabiendo lo que está pasando en el mundo entero y sabiendo que la situación que estamos viviendo no es una situación buena. Pasaron los años y pasaron los días en los cuales podíamos nosotros pensar en un futuro, o que podíamos pensar que las cosas iban a estar bien, o que podíamos pensar que todo estaba yendo bien. Pero resulta que todo de repente, del 2019 para acá, ustedes saben lo que ha pasado y cómo se vino abajo la economía, se ha venido abajo la salud de la gente, se ha venido abajo todo tipo de, hasta de moralidad y todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo caótico en la historia de la humanidad. Y cuando yo digo esto, me refiero a los aspectos que son bíblicos, cronológicos, son proféticos y son también históricos. La palabra de Dios ya nos estaba diciendo de tiempo atrás de que iba a suceder todo esto. La palabra de Dios, Dios ministrando a través de la profecía y diciéndonos a través de todo lo que ha estado pasando, no solo hoy, sino desde el ayer. Dios promueve siempre más allá las cosas. Dios siempre es un ser pensante que siempre está hablando más adelante de lo que puede suceder. Por eso es que las profecías, eso significa, es un consejo adelantado, es una advertencia adelantada, es un momento en el cual las personas deben de empezar a digerir todo lo que, como cuando dicen, digerir lo que se come. Este tiempo es un tiempo peligroso, donde proliferan las sectas, donde prolifera el engaño, donde prolifera la falsedad, donde prolifera todo tipo de conductas que antes no se veían totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Ok, ¿qué va a pasar? Pues ya pasó lo que estamos mirando. ¿Qué pasará? El final de todo esto que está pasando. Estamos entrando en una era que antes nunca nos imaginamos que esto iba a acontecer. Estamos entrando en una era de cambios, no solo políticos, no solo de ideologías, sino también una infinidad
que hay de religiones en el mundo que están puestas solamente para acomodar el pensamiento o la manera o la idea de cómo la gente quiere vivir o quiere pensar. Muchas veces podemos decirle a una persona un consejo, muchas veces lo puede aceptar, muchas veces lo puede rechazar, muchas veces se puede enojar y muchas veces hasta es capaz de golpear. Entonces, estamos viviendo un tiempo demasiado caótico en la historia, nunca jamás visto en el mundo entero, nunca jamás pensado. Es por eso que hoy vengo en un punto de reflexión a su corazón y a su mente, hacia dónde va su alma, hacia dónde va usted caminando, hacia dónde se dirige. Recuerden, la palabra de Dios nos lleva al libro de Génesis y nos indica el punto de partida de cómo Dios comenzó todo este universo, y encontramos que todo Dios lo hizo bueno, todo lo hizo bonito, bello, agradable, y al final, en el sexto día, dice la palabra de Dios que Dios hizo a Adán y Eva. Entonces, cuando usted mira desde el número 1, del día 1 hasta el día sexto, Dios, hasta el día quinto, Dios había hecho todas las cosas. Hasta el final hizo al hombre. Lo hizo hasta el número día 6. ¿Me entienden? Entonces, cuando empezamos a contar acerca de cómo sucedieron estos hechos, dice que el primer día hizo los cielos y la tierra, y así se va hablando acerca del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y hasta el día sexto, que fue un viernes, fue cuando el Señor hizo al ser humano. Y aquí comienza lo que sería la imagen de Dios sobre la tierra, que es el hombre. Pero aquí comienza también a emerger el futuro de la humanidad. Comienza aquí desde este hombre y esta mujer, cuando Dios los forma, cuando Dios les da vida, cuando Dios sopla en su nariz aliento de vida, y cuando Dios hace una alma viviente en Adán y luego un alma viviente en Eva. Entonces, el tiempo y la historia nos ha enseñado a través del principio de la creación que los hombres, desde el principio que Adán fue creado, no fue creado de pecado. Sin embargo, en su rebelión contra Dios, teniendo libre albedrío, él desobedeció el consejo que era para él mismo. Entonces, sucede que entonces él desobedece a la palabra, y es cuando él se para desafiante ante Dios, haciéndose pasar como que si fuera un Dios. Cuando la serpiente le habla y le dice de que serán como dioses, sabiendo el bien y el mal, yo entiendo, no solo por el conocimiento que tengo, yo entiendo por la grandeza de Dios, que Dios desde que cría a un niño, desde que le da vida a un ser humano, le da inteligencia. Ninguna persona es ignorante ni tonta. Uno mismo es el que se encamina hacia desobedecer a Dios y vive en una vida obsoleta, como que si Dios no existiera. ¿Para qué Adán y Eva querían ser igual a Dios? ¿O por qué Adán y Eva desafiaron a Dios creyéndose dioses? ¿Y por qué sucedió todo esto? Por la razón de que no pensaron, no meditaron, no nada, siendo que tenían el mismo cerebro que tenemos nosotros hoy en día, y que pudieron haber pensado la gran aberración de desobedecer el consejo de Dios, que era para ellos mismos. El consejo no era para Dios, el consejo era para ellos mismos y sus generaciones. A partir de ahí encontramos a una pareja desafiante que desafía al Creador. Encontramos pues que Dios ya no solamente tiene de contendiente a Satanás y a los ángeles caídos, sino ahora tienen la pareja que acaba de él hacer, que ya ahora vienen a ser enemigos de Dios y vienen a ser amigos del enemigo, y vienen a obedecer las leyes del enemigo, pero no las de Dios. Dios les habló desde un principio de que ellos cuidaran la dignidad que tenían.
Y en esta dignidad que tenían, ellos caminaban bajo la gloria de Dios, bajo el vestido de Dios y estando al lado de Dios. Nunca, dice la palabra de Dios, que todas las tardes Dios iba y hablaba con ellos dos. Hasta que el día que ellos se vieron confrontados consigo mismos. Digo esto porque ellos mismos se miraron desnudos. Ellos mismos entendieron que aquella gloria que tenían se les había ido. ¿Y por qué habían entendido que se les había ido? ¿Acaso eran ignorantes? No. Ellos sabían perfectamente que ya Dios, ellos habían roto la amistad con Dios. Y después viene y entra el caos en la humanidad. Cuando Dios los saca del huerto del Edén para que no tomen del árbol de la vida eterna, que es la que nosotros encontramos a través de Jesucristo. Pero iré relatando paso a paso lo que pasó en la historia. Y esta pareja, cuando se rebela contra Dios, se alía o se amalgama con el enemigo. Y es por eso que usted puede mirar que el primer hijo que les nace ya viene con un pensamiento de homicida. Ahora, ciertamente Dios los saca del huerto y Dios los pone a entender que tienen que ir a trabajar a Adán y labrar la tierra, y Dios vino y maldijo hasta la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios está mostrando que la rebelión no es buena, la rebelión lo único que trae es un desafío contra su creador. La rebelión lo que trae es que una persona se vuelve más que ignorante, porque si ciertamente tenemos sabiduría de lo alto de Dios, ahora cuando un ser que es pensante, que puede usar su raciocinio, que puede entender lo que está pasando hoy en día, puede entender que es en base a la caída que hubo. En esta caída que hubo, encontramos pues que ellos desafiaron al Señor, por lo tanto Dios no quiso saber más de ellos. Y nacieron las generaciones, vinieron los seres humanos a ser creados a través de la manifestación de lo que usted sabe, de un hombre engendrando hijos en una mujer, o sea, en este caso Eva. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Por 245 años la tierra no tuvo presencia de Dios en el aspecto de hombres buscando a Dios. Hasta que nace el hijo de Set. Cuando Set tenía 105 años, entonces él engendra a Enos. Enos aproximadamente en el año 245, que tenía como unos 5 añitos de edad o 6, él es el que viene a entender, siendo un pequeño niño, acerca de Dios. Y es cuando empieza el mundo a entender quién es Dios. Es cuando a través de este niño nace lo que sería ya el mover de Dios en esa humanidad. Recordemos que Adán a los 130 años fue cuando engendró a Set. Y luego Set a los 105 años engendró a su hijo Enos. Y luego pues empieza a surgir la obra de Dios sobre la tierra, el mover de Dios sobre la tierra en todos aquellos hombres pensantes del ayer. Recordemos que de todas las tribus que nacieron, Dios no escogió más que un personaje de cada tribu, uno que representara lo que sería el amor de Dios en su corazón. Porque si no tenían nada de Dios, ¿para qué Dios los iba a escoger? Entonces, de cada uno de los hijos de ellos, Dios empezó a tomar uno para sí. Y de ahí es donde nace de que la manifestación y la gloria de Dios viene a dar vida a la creación. Porque cuando Caín mata a su hermano Abel, de ahí nace toda esta creación maligna. Como usted puede mirar, Caín tiene otros hijos. Y estos hijos son los que traen al mundo, oiga bien, los que traen el dancing, los que traen la idolatría, todo esto, los que traen todas estas cosas
cosas de, ¿qué puedo decir? Jabal, la música, el talento de la música, pero ahora viene distorsionado. ¿Por qué? Porque viene de hombres que traen naturaleza caída, que su antepasado, su ancestro, había dado muerte a su hermano. Entonces, ellos mismos fueron los que filtraron el pecado en el mundo y ellos mismos fueron los que filtraron el adulterio y la fornicación en el mundo. Entonces, cuando nosotros podemos ver que dentro de este universo hay dos razas que se mueven, hay dos mundos que se mueven, y es el mundo de las tinieblas y es el mundo de Dios. En el mundo de Dios existe el consejo y la sabiduría de Dios para cada ser humano que quiera entender a Dios y entender su propia alma hacia dónde va. En el consejo del enemigo no. En la vida de Caín y sus descendientes solamente existe la maldad y solamente existe el engaño, la traición, el robo, el adulterio, el pillaje y todo esto. ¿Por qué? Porque su corazón fue engendrado para el enemigo en el aspecto de que ellos mejor siguieron al enemigo y no siguieron a Dios. Es por eso que bregamos con dos tipos de mundos en el universo, el mundo del diablo y el mundo de Dios. Por eso usted puede mirar que hay personas que aún en la política y en la religión están divididos, porque las religiones las formaron ellos, los caínistas, los hombres que se rebelaron contra Dios, porque ningún hombre que obedezca a Dios va a ser una congregación aparte de Dios. Y el que lo hace está desafiando al Creador por la razón de que dice la palabra de Dios que Dios es uno y por lo tanto su palabra es una. Y entonces podemos ver de que cuando alguien, un líder, un representante de una religión viene y mueve la mentira a través de escritos que miró a alguien, que oyó a alguien o que él mismo escribió. Entonces es cuando nosotros estamos viendo la gran rebelión. En la política lo mismo. Los hombres no son sinceros. Cuando vamos a hablar de un poco de política, vamos a entender primero la profecía, porque en la profecía se marca los reinos del mundo a través de todos estos reinos que han pasado. La tierra comenzó en aquel tiempo con los de Mesopotamia, con Asiria, con Babilonia, pero no sin antes mencionar a Egipto. Entonces, cuando usted mira todos los reinos del mundo, los casitas, cuando usted mira los esenios, cuando usted mira todas esas tribus nómadas del ayer, y cuando usted puede mirar ese conjunto, ese grupo de individuos que en el ayer ellos iban, agarraban territorios y ellos centraban su mundo en eso, en conquistas. Y podemos ver en el pasado del tiempo a los godos, a los visigodos, a los ostrogodos, a los bretones, a los francos, o mejor dicho, se les llama de otra manera los francos, y así sucesivamente. Usted puede mirar que esos grupos nómadas, esos fueron los que en aquel tiempo ellos eran los que mandaban. Ahora bien, ¿qué podemos aprender o qué podemos ver de todo esto? Que el hombre se rebeló contra Dios no solo a través de su propia alma, no solo a través de todo lo que hace, sino también a través de sus pensamientos. El hombre pensó ir siempre contra Dios. Es por eso que le digo que cuando uno aconseja a una persona, a veces puede darle gracias y a veces puede aborrecer el consejo. A mí me encantaría encontrarme con gente muy sabia, muy entendida y poderme sentar con ellos y aprender de ellos. Pero no me gustaría sentarme al lado de un tonto que me va a enseñar tonteras. Entonces es lo mismo que sucede. Que cuando Dios hace y permite que este mundo exista, es porque Dios mismo tiene el control de todo y Él sabe hasta cuándo los seres
malos y los buenos van a vivir. Y Él sabe cuándo Él va a confrontar a cada uno dentro de su creación. Es por eso pues que yo vengo solamente analizando una reflexión. Y en esta reflexión que le estoy diciendo a usted, entra todo lo que es lo profético, lo bíblico, lo histórico y también